le va? Buen mediodía. Buen día para todos, gracias a ustedes por estar acá para aclarar un poco la situación de nuestro hospital. Bueno, ¿qué puede decir al respecto? Bueno, como bien decía, son 8 pacientes que tenemos internados, 6 venían internados ya con COVID y 2 se agregaron en la madrugada de hoy. Estos pacientes, 6 de ellos están en sala general, 2 en la sala de terapia intensiva, y de esos 2 que están en terapia intensiva, solamente uno está en asistencia respiratoria mecánica. Como ustedes sabrán, es un índice, un indicador de mal pronóstico, ¿no? Bien. En cuanto al personal sanitario, ¿cuántas personas confirmadas? Bueno, debido al número de casos que hemos tenido, que es un número inusitado del aumento de casos en estos últimos 15 días de julio, hemos decidido hacer un testeo masivo de todo nuestro personal, tanto el personal de salud como el administrativo, etcétera, y en ese testeo masivo encontramos 20 personas que son positivas, son 13 enfermeros y 7 médicos. Esto nos permitió rápidamente aislar estos casos. Es importante decir que los casos que hemos hallado son asintomáticos o muy poco sintomáticos, lo que se llama oligosintomáticos. Son personas en excelente estado general, pero de todas formas, al testear positivos tuvimos que aislarlas para prevenir el contacto con otro personal y con pacientes. Y además, en vistas de este número de contactos positivos, hemos aislado los contactos estrechos de estos casos. Por lo tanto, tenemos 40 personas en total en este momento en aislamiento preventivo. Claro, estas 40 personas en total incluyen personal sanitario y contactos estrechos que serían las familias, ¿no? ¿O cómo sería eso? No. Las personas que testearon positivo, que son los 20 que te comenté, 13 enfermeros y 7 médicos, sí, son casos. Después hay personal de salud en contacto estrecho con ellos, compañeros enfermeros, colegas entre sí. Nosotros hicimos un análisis muy detallado de quienes estuvieron en contacto estrecho, pero a su vez con riesgo. Por ejemplo, demasiado cerca, sí, sin barbijo, etc. Y hemos encontrado otros 20 personas que no estamos del todo seguros que hayan estado con elementos de protección personal a una distancia, el tiempo definido como riesgo, y los hemos aislado preventivamente. O sea, ustedes aquí en la institución tienen 40 personas que son integrantes del personal sanitario aisladas, 20 contagiadas y otras 20... es un número importante. ¿Cómo están trabajando en ese sentido? ¿Tuvieron que incorporar gente nueva? Excelente la pregunta, en vistas de que hemos aislado esta cantidad de gente en forma preventiva. La primera consecuencia que tenemos sobre nuestra estructura asistencial es que se resiente mucho nuestra capacidad operativa. Entonces hemos tenido que suspender lo que es posible suspender, que son las cirugías programadas o llamamos electivas, priorizando la atención en las áreas críticas, terapia intensiva, o la atención de pacientes con patologías que no pueden esperar. Patologías como cáncer, dolor intratable, isquemias agudas, sea de miocardio, de miembros inferiores. Entonces hemos enfocado la atención en resolver casos que no pueden esperar y hemos reducido la agenda de intervenciones programadas. Bien. ¿Se sabe dónde está el inicio, el primer contagio? Excelente pregunta. Vos sabés que Rosario y la región hace ya varias semanas está considerado una zona de transmisión comunitaria viral. Esto significa que no es posible determinar la cadena de eventos de infecciones hacia atrás para determinar lo que se llama el caso índice. Lo mismo sucede en una institución de salud a nivel más pequeño. Cuando un paciente, un enfermero, un colega son detectados positivos, es muy poco probable que con este nivel de intensidad de transmisión viral nosotros podamos decir vino de tal punto de origen. Por eso es que es tan importante recomendar a la población general que tome conciencia de las medidas de aislamiento, de distanciamiento, de uso de tapabocas o barbijo, la higiene de manos, porque hay que entender que en momentos como el que está padeciendo la provincia de Santa Fe y particularmente Rosario, la circulación está en la comunidad, está en todos lados. De hecho, la mayoría de las infecciones ocurren en eventos sociales, en reuniones familiares, en reuniones con amigos, etc. Más vulnerable es el personal de salud, ya que está trabajando directamente con pacientes internados infectados, y además es casi inevitable que nosotros tenemos un contacto mucho más intenso de nuestras horas laborales, ¿no? Doctor, usted sabe mejor que yo que se están dando muchas situaciones de gente mayor, sobre todo, que tiene otro tipo de patologías y que espera para venir al sanatorio o al hospital, estira, posterga la visita y posterga, y cuando llegan a las entidades de salud, llegan ya en un proceso avanzado, ¿sí? Pero este tipo de noticias asusta también, da temor y demás. ¿Qué se le puede decir a este grupo de personas que son muchísimas? Definitivamente los protocolos que nosotros estamos utilizando son los necesarios, incluso a veces más, para asegurar la atención adecuada y calidad, definitivamente.
Sabemos también que por más que extrememos las medidas, existe una posibilidad de riesgo de contaminación, tanto en el traslado de nuestras unidades prestacionales o incluso lo que ocurre fuera de nuestras unidades prestacionales. O sea que el riesgo siempre existe, por más que sea menor, existe. Ahora, la otra contracara o la contracara de esto es que el riesgo de que uno deje pasar mucho tiempo en hacerse controles estrictos, en consultar por un dolor de pecho, en consultar ante tos y fiebre elevada por un cuadro de neumonía probable o un derrame cerebral, lo que sea. Eso lo estamos viendo. Si bien la cuarentena mejoró mucho los niveles de transmisión comunitaria del virus, la contracara cuando uno lo prolonga es el temor poblacional, sobre todo la población que vos comentabas, la más vulnerable, y estamos viendo muchos casos que demoran mucho en atenderse y viendo estadísticas tal vez de otras realidades, el aumento de la mortalidad por enfermedades que antes eran tratables y se tomaban a tiempo, ahora estamos viendo que también va aumentando, sí. Me dijo 8 pacientes internados, positivos aquí con coronavirus. ¿Qué es lo que sucede con los familiares de esos pacientes? ¿Cómo se están manejando? ¿Pueden venir a visitarlos? ¿De qué forma? Sí, nosotros no solo por los pacientes con coronavirus, por todas las visitas del hospital están absolutamente restringidas. De hecho, incluso están restringidas los informes en terapia intensiva, que estamos usando telemetría para darlos por teléfono. Estamos con un nivel de restricción de visitas enorme. Ahora, si hay un familiar que tiene que estar al cuidado de un paciente debido a COVID, está aislado de la misma manera que el paciente. En la misma habitación, digamos. En la misma habitación y de la misma manera, o sea, tiene que usar los elementos de protección personal y aislarse de la misma forma que se aísla un paciente. Claro, me imagino casi en el mismo lapso de tiempo, salvo que... Y si quiere salir del sanatorio, ¿cómo hace? Digamos, tiene que 14 días adentro de una casa, por ejemplo. Es importante que te cuente, nosotros tenemos un área de COVID, de internación COVID específica, tenemos un piso dedicado al COVID y hay un corredor para pacientes COVID con un ascensor dedicado a COVID. O sea que la persona, si vos pasás ahora al hospital, te van a tomar la temperatura y hacerte una serie de preguntas, mecanismo que se llama triage, de discriminación de pacientes, y en caso de que tengas sospecha de COVID vas por un corredor específico para los pacientes sospechosos o confirmados con un ascensor dedicado que va al área COVID. Así que esas personas se mueven en un área que está dedicada solamente para ellos. Esto fuera de terapia intensiva, ¿no? Terapia intensiva a su vez tiene lo propio. Los pacientes que están en el área de terapia intensiva están con presión negativa, aislados de una manera muy particular que es específica para esta patología. Doctor, muchas gracias. No, ha sido un gusto. Doctor Petroni, director médico del Hospital Privado de Rosario.